La segunda invitada, quien está en el estudio y a quien le damos la bienvenida, Evelyn Muñoz, quien es abogada y gerente legal de Auditeris. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Muy y bien, para gracias. hablar de un tema que se venía, que lo veíamos que venía, y de repente llegó la fecha y llegó con polémica al tiro además, porque ahí hay distintas posiciones respecto a algunos actores del sector privado, los trabajadores, el Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo, que tiene que ver con las 40 horas que empiezan a regir este jueves, ¿entiendes? Este viernes 26. Viernes 26 empiezan a regir. ¿Por qué no partimos de algo más general de cómo va a empezar esto a operar y qué significa? Además, esta gradualidad que también no empieza a regir las 40 horas de un día para otro. Exactamente. Bueno, la ley lo que hace es establecer, esta ley fue publicada hace un año casi, precisamente el 26 de abril del año pasado. Por lo tanto, podríamos decir que tuvimos un año, ¿verdad?, para poder organizarnos y poder analizar los diferentes detalles que trae esta norma. Precisamente lo más relevante es que disminuye la jornada laboral de 45 horas ordinarias a 40 horas de trabajo. Pero esta modificación, esta baja en la cantidad de horas no es inmediata, sino que es, tal como señalaste recién, gradual. Y se marcan diferentes hitos dentro de un plazo de 5 años. El primero de ellos va a ocurrir este viernes, donde se disminuye la jornada laboral a 44 horas semanales. En el año 2026, el 26 de abril del año 2026, va a disminuir a 42 horas semanales. O sea, el 25 no pasa nada, se mantiene igual. Claro, y el día 26 de abril del año 2028 vamos a estar en definitiva en las 40 horas semanales. Esa es la gradualidad que establece la norma. Hay parte de esta legislación que entra en vigencia ahora y otra va a entrar en vigencia ya para el año 2028. ¿Y qué tiene? ¿Y es correcto esta discusión que se ha dado, que algunos empleadores quieran hacer esta reducción en esta hora anual en minutos repartidos los 5 días de la semana versus reducirla, que entiendo que muchos lo han hecho, que la última hora el viernes en la tarde la eliminó? Por una semana, claro. Claro, ¿es correcto eso o es una interpretación mañosa, que es lo que se ha tratado de lo que uno ve en el debate, por lo menos? Claro, bueno, genera polémica precisamente porque existen diferentes posiciones y existen interpretaciones distintas acerca de qué es lo que establece la ley, precisamente en el artículo 3º transitorio. Este establece que la disminución de la jornada laboral debe realizarse de común acuerdo entre las partes, entre el empleador y los trabajadores y las organizaciones sindicales donde existen respecto de sus afiliados. Cuando no existe este acuerdo, el empleador debe disminuir proporcionalmente durante la jornada laboral, vale decir la semana de trabajo, disminuir proporcionalmente para alcanzar el límite que establece la ley, en este caso las 44 horas. Ay, parece Por que lo está tanto, dando la razón con lo de los 12 minutos. Lo que pasa es que es claro, depende de cómo uno lo comprende, ¿verdad? Si uno dice proporcionalmente, yo podría disminuir proporcionalmente estos 60 minutos dentro de los 5 días de la semana y llegar a la disminución. Ahora, también es importante tener a la vista cuál es el espíritu de la norma. Claro, es el punto. Que es lo ¿Por que qué se pretende se legisló de esa manera? Claro, el que es espíritu lo que de la buscaba norma. la ley. Claro. Precisamente el que las personas, los trabajadores tengan mayores horas de descanso, una mejor calidad de vida, mayor vida familiar, es parte del propósito. De hecho, hay otros artículos dentro de esta norma que van en esa dirección, que entrega beneficio a los padres de hijos o de niños que tengan a su cuidado menores de 12 años. Porque más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con la ley, o del timing, o el momento que se eligió, o las consecuencias que puede traer para la economía o para el mercado laboral, lo importante es que esa es la ley y que se legisló de esa manera y que por lo tanto debe cumplir con el objetivo. Si no, igual hay ahí como una letra chica media mañosa. O sea, aunque la ley diga que es proporcional y está bien y nadie está cometiendo una ilegalidad así a vista y paciencia a todo el mundo, sí hay una tergiversación finalmente de lo que se estaba buscando. Claro, del espíritu de la norma. Ahora, que es súper importante. O sea, si se va un recurso y eso te quería preguntar, si uno ya lleva este tema, se judicializa, no llega en acuerdo el sindicato con la empresa, con el empresario, y llega, y escala, llega a la Corte Suprema. La Corte Suprema, al momento de tomar la decisión, me imagino que se va
al estudio de la ley y me imagino que irá a la biblioteca del Congreso y va a leer las actas y qué había detrás de eso, ¿o no? Claro, probablemente no llegue a la Corte Suprema siquiera, no creo, ¿verdad? no creo. Pero antes, claro, parte de lo que se analiza en nuestros tribunales es precisamente el espíritu de la norma, que es lo que busca la norma. Ahora, también debemos entender que este tema es polémico precisamente porque existe una norma, esta norma ya está escrita y la Dirección del Trabajo no puede legislar a través de dictámenes. Por lo tanto, si la norma es tan clara, deberíamos todos entender lo mismo al momento de leerla, ¿verdad? Y no fue así de explícita, al menos en el artículo 3º transitorio. Y esa es un poco la discusión que existe hoy. Por eso se da esta discusión. Ahora bien, como dije antes, la norma fue publicada hace un año. Por lo tanto, la Dirección del Trabajo, la verdad es que tuvo un año para poder pronunciarse sobre esto, que existe una preparación adecuada y no una semana antes de que entrara en vigencia. Yo creo que fue al menos... Y además hubo versiones contrapuestas, porque en algún momento se le preguntó al director del trabajo respecto a esta proporcionalidad y en una primera entrevista, en una primera versión, él dijo que sí, que estaba permitido. Claro, después tuvo que echar marcha atrás y retroceder y claro, y se llegó al punto en que estamos hoy, pero claro, no ha sido muy clara la implementación y pasa mucho eso con las leyes en Chile, que como que no quedan redonditas. Claro, bueno, es que es difícil que quede redondita porque precisamente de eso se trata el derecho, ¿verdad? Y que existan interpretaciones sobre la norma, eso es parte de lo que ocurre diariamente. Si y eso son los abogados. Exactamente, ¿a qué nos vamos a dedicar? Sí, de las discusiones vive uno. Pero, exactamente. Pero de todas maneras, lo que podría ser hoy día más criticable es precisamente que la Dirección del Trabajo no se haya pronunciado previamente y que lo haga a una semana de su entrada en vigencia, cuando lo cierto es que la mayoría de las empresas realizaron este análisis y esta discusión mucho antes. Hay muchas empresas que ya tienen los anexos de contrato, que ya iniciaron incluso las modificaciones mucho antes de la entrada en vigencia de la ley, que partieron en esa, y algunas hicieron marcha blanca, discutieron cuál era el mejor momento. Entonces significa de todas maneras un retroceso para aquellos que hicieron el trabajo cuando tenían que hacerlo. Además, hay quienes plantean desde el sector privado que sobre todo cuando venga el segundo recorte, para los que optaron, por ejemplo, por fraccionarlo de lunes a viernes, que cuando se haga el segundo recorte va a ser un recorte que se va a sentir, de lunes a viernes y que finalmente los propios trabajadores lo van a agradecer. Ahora, no se trata esto de paternalismo, pero también se trata también de en ciertas actividades productivas de poder ordenarse en el tiempo en que es más razonable para ese trabajo fraccionarlo en la semana y no un día en que entiendo que está bien estudiado, que además los viernes la productividad en las empresas en general es más baja. Entonces ahora quitándole media hora y una hora después ya los viernes, no digo que vayan a hacer chacota, pero van camino a que sea un día muy muy bajo en productividad y finalmente, oye, nos termina afectando todo. Obviamente que el trabajador lo ve más lejos, pero cuando hay un efecto en el mercado laboral las cosas se sienten. Claro, ahora cuando hablamos del espíritu de la norma, el espíritu de la norma es que de aquí a 5 años la jornada laboral sea de 40 horas. Y si disminuyo en 12 minutos y luego en el 2026 vuelvo a realizar una disminución, para el año 2028 efectivamente van a ser 40 horas. O sea, vas a llegar igual. Sí, y vas a llegar al mismo resultado finalmente. El tema es cómo te pones de acuerdo en el camino. Oye, el artículo 22, cortito, es el que está generando más complicaciones en términos de la reducción, pero en el término de un montón de otras situaciones respecto a cómo se implementa. Claro, lo que pasa es que el artículo 22 es modificado con esta nueva ley y lo que hace es limitar a aquellos que pueden estar exentos de una jornada laboral, ¿verdad? Señalando que pueden estar exentos aquellas personas que tengan facultades de administración, de gerencia, de representar al empleador, aquellos que realizan una labor de dirección en que tienen ciertas facultades, un trabajo de confianza, gerentes, administradores, etcétera. Y aquellos que trabajan sin una supervisión inmediata por la naturaleza de sus funciones. Ya más allá de que estén fuera del lugar de trabajo, porque hoy las tecnologías permiten que tú, estando teletrabajando a varios kilómetros de la empresa incluso, igualmente puedas ser supervisado en cuanto a cómo realizas tu función. Esto implica que efectivamente no exista esa supervisión inmediata y constante.
Bueno, Eli, nos pidió el tiempo. Este es un tema que creo que, bueno, Sí, está a la vuelta de la sí, esquina, pero me conversándolo. da la impresión que vamos a seguir hablando de él ya con su primer capítulo concreto. Un par de controversias vamos a De tener. todas maneras. Eli Muñoz, entonces, abogada y gerenta del área legal de Auditeris. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Gracias, ustedes por muchas la gracias, invitación. Evelyn. Hasta luego. Oye, y